En diciembre de 2020, la policía irrumpió en una tranquila casa de Kent siguiendo un caso sin resolver. En lugar de eso, descubrieron una pesadilla. 14 millones de imágenes que exponen la doble vida de un empleado de la morgue convertido en depredador. Desde casos realmente inquietantes para ser verdad, hasta secretos inimaginables, estos son los forenses más malvados captados por las cámaras. Número 5. Forense de Nueva Orleans. En marzo de 2025, una cámara de seguridad de Nueva Orleans captó lo que rápidamente se convertiría en una de las imágenes más perturbadoras de la historia reciente de la ciudad. Las imágenes mostraban a un empleado de la morgue arrastrando una bolsa para cadáveres por unas escaleras sin el menor respeto por la dignidad ni el protocolo. En cuestión de horas, el video se viralizó y la ciudad estalló en indignación. Pero, ¿cómo empezó todo? La víctima, Michael Craig Hankins, de 61 años, era un profesor jubilado con un doctorado en ciencia de polímeros. Fue hallado asesinado en su casa de Royal Street después de que unos amigos llamaran para pedir que se aseguraran de que estuviera bien. Pero lo que sucedió después desataría una tormenta de incendios en toda la ciudad. El doctor Dwight M. McKenna, médico forense de la parroquia de Orleans, afirmó que el protocolo de la oficina forense es claro. 2 empleados deben colocar el cuerpo en una bolsa, sujetarlo a una camilla y transportarlo con dignidad. Pero no fue eso lo que ocurrió. El empleado simplemente ignoró el protocolo. Cuando sus compañeros y los policías presentes le pidieron que se detuviera, restó importancia a sus preocupaciones con un despreocupado «yo me encargo». Luego arrastró el cuerpo, a plena vista de las cámaras de vigilancia, por las escaleras y al otro lado de la calle. Cuando Project Ñola, una organización sin fines de lucro que opera cámaras de vigilancia en toda la ciudad, finalmente publicó el video, las redes sociales se inundaron de mensajes. La oficina del forense no tuvo más remedio que despedir al empleado y ofrecer una disculpa pública. Pero el daño ya estaba hecho. La familia, ya devastada por su pérdida, tuvo que afrontar el trauma añadido de ver cómo los últimos momentos de su ser querido eran manejados con tanta indiferencia. Y la comunidad en general se vio obligada a cuestionar las mismas instituciones que deberían servir y proteger. Peor aún, este incidente no fue un caso aislado. La oficina del forense de la parroquia de Orleans ha enfrentado múltiples demandas en los últimos años por el manejo inadecuado de restos humanos. Si bien el Dr. M. McKenna alega que se debieron a circunstancias atenuantes, el patrón es innegable. Además, los expertos advirtieron que este manejo inadecuado podría poner en peligro la investigación del homicidio. Explicaron que arrastrar un cuerpo de esa manera puede causar hematomas o heridas adicionales, lo que complica la autopsia y posiblemente destruye pruebas cruciales. Finalmente, el forense M. McKenna se negó a revelar el nombre del empleado despedido o a comentar sobre posibles cargos penales, pero dejó claro que esta persona ya no representa a su oficina ni sus valores. Pero si crees que este fue el peor caso de mala praxis profesional, espera a ver lo que sucede en la siguiente historia. Número 4. Brian Cater. En agosto de 2025, todo comenzó con una inspección de rutina en la funeraria Davis en Pueblo, Colorado. Los inspectores del Departamento de Agencias Reguladoras notaron un fuerte e inconfundible olor a descomposición. Al principio, todo parecía normal hasta que movieron una vitrina de cartón y encontraron una puerta oculta. Tras ella, descubrieron la horrible verdad: varios cadáveres en distintos estados de descomposición, algunos ocultos durante 15 años. Esta no era una funeraria cualquiera. Uno de los propietarios era Ryan Cater, forense del condado de Pueblo, un hombre en quien la comunidad alguna vez confió. Ahora, las autoridades habían encontrado pruebas que destrozaban por completo esa confianza. Los investigadores descubrieron que al menos 24 cadáveres en descomposición y numerosos contenedores con huesos y probable tejido humano habían sido ocultados en la sala secreta de la morgue. Algunos de estos restos databan de hacía más de una década y habían sido abandonados a su suerte en lugar de recibir el cuidado adecuado. Pero el horror no terminó ahí. Cater confesó algo aún más perturbador. Admitió que algunas familias podrían haber recibido cenizas falsas. Quienes creían estar enterrando o conservando las cenizas de su ser querido podrían haber recibido sustitutos sin valor, mientras que los restos reales quedaron abandonados a su suerte tras esa puerta oculta. Para familias como la de Janice Havertz, el descubrimiento reabrió viejas heridas de la forma más dolorosa. Perdió a sus 2 hijas en 2020 y 2021, confiando en la funeraria Davis para su cremación. Ahora, no tiene la certeza de que las cenizas que recibió sean realmente los restos de sus hijas, ni siquiera restos humanos.
Ni siquiera saber que tengo sus cenizas, que no son reales, me enfurece. Me entristece y me enoja. La investigación se amplió rápidamente cuando la Oficina de Investigación de Colorado se hizo cargo. Recurrieron a expertos y recursos de casos anteriores, conscientes de la magnitud del hallazgo. Las oficinas forenses de los condados de El Paso y Fremont se hicieron cargo de las operaciones diarias, mientras que los equipos forenses iniciaron el minucioso proceso de identificación de los restos. Sin embargo, la situación era tan crítica que la Oficina Forense del Condado de El Paso advirtió que el proceso de identificación podría tardar meses, dado el avanzado estado de descomposición y la posible antigüedad de los restos. Las radiografías dentales, las huellas dactilares y las muestras de ADN serían cruciales, sobre todo porque algunos de estos cuerpos llevaban allí más de una década. Si bien Carter no fue arrestado de inmediato, su renuncia se produjo poco después del descubrimiento. Su abogado afirmó que Carter actuaba priorizando el interés público al dimitir. La investigación continúa, pero hasta el momento ha revelado que la funeraria Davis operó durante años sin la debida supervisión. La ley estatal solo exigía inspecciones basadas en denuncias antes de 2024, y esta fue la primera inspección rutinaria bajo las nuevas regulaciones. Esta falta de supervisión permitió que el engaño de Carter continuara impunemente durante más de una década. El descubrimiento en la funeraria Davis no se limitó a cuerpos en descomposición. Se trataba de las incontables familias que ahora se enfrentan a la insoportable realidad de que sus últimas despedidas podrían no haber sido más que una cruel mentira. Y lamentablemente, esta no fue la primera vez que un incidente como este destrozó la confianza y dejó a la comunidad conmocionada. Número 3. Ray Brent Mars. El 15 de febrero de 2002, la tranquila mañana sureña de Noble, Georgia, se vio interrumpida cuando los investigadores descubrieron una escena que marcaría la región durante décadas. Lo que encontraron en el crematorio Tri-State pronto se conocería como uno de los casos de traición más impactantes en la historia de la industria funeraria estadounidense. El crematorio Tri-State, operado por la respetada familia Mars, había prestado servicios en Georgia, Tennessee y Alabama durante décadas. Ray Mars, otrora un conocido empresario, cedió la dirección del negocio a su hijo, Ray Brent Mars, en 1997 tras sufrir un derrame cerebral. Sin embargo, lo que siguió fue un horror inimaginable para cualquiera en esta unida comunidad. La investigación reveló cadáveres apilados en cobertizos, guardados en bóvedas y esparcidos por toda la propiedad de 10 hectáreas. Algunos llevaban allí solo unos días, otros años. La propiedad se convirtió rápidamente en una zona de desastre. Se movilizó un equipo federal de respuesta a emergencias, junto con morgues portátiles. El proceso de identificación fue arduo, con pruebas de ADN, historiales dentales y registros de funerarias cotejados. A pesar de sus esfuerzos, 113 cuerpos permanecieron sin identificar. El hedor debería haber sido insoportable, pero los vecinos se habían acostumbrado a los olores extraños de la propiedad y nadie sospechaba que la familia Mars pudiera estar involucrada en algo así. La reputación de la familia Mars era intachable. Ray, el patriarca, se había presentado a un cargo público local y había creado un negocio próspero. Clara, su esposa, era una respetada maestra y líder comunitaria. Su hijo, Brent, había sido una estrella del fútbol americano en la escuela secundaria y se estaba formando como diácono. Por eso, la ruina de la familia conmocionaría no solo a su comunidad, sino a todo el sector funerario. La magnitud de su operación era enorme. El crematorio aceptaba cuerpos de 3 estados, cobrando una fracción de lo que cobraban sus competidores. Las familias recibían lo que creían que eran las cenizas de sus seres queridos, cuando en realidad a muchos les daban polvo de cemento u otros materiales de relleno. El motivo de sus acciones sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Las pruebas demostraron que el equipo de cremación funcionaba correctamente, y Mars continuó aceptando cadáveres de funerarias en 3 estados. Algunos especulan que se debió a dificultades económicas, mientras que otros apuntan a posibles problemas de salud mental. Más tarde, en el tribunal, el propio Mars no ofreció una explicación clara, limitándose a decir, no puedo darles las respuestas que quieren, pero puedo disculparme. Como es de imaginar, esto enfureció aún más al público, y las preocupaciones por la seguridad de Mars se convirtieron en un asunto serio. El sheriff Steve Wilson testificó. Según él, el departamento recibió numerosas amenazas de muerte contra Mars, una de ellas 2 horas antes de la audiencia. En el juicio, Mars se enfrentó a 787 cargos, entre ellos robo mediante engaño, profanación de cadáver y fraude en servicios funerarios.
Finalmente se declaró culpable y fue condenado a 12 años de prisión y 75 años de libertad condicional en Georgia. Tennessee añadió otra condena de 12 años que se cumplirá simultáneamente. Las consecuencias también transformaron para siempre el sector funerario. Georgia reformuló sus leyes, endureciendo las regulaciones y eliminando las lagunas legales que permitían a Tri-State operar sin la debida supervisión. La propiedad fue protegida mediante una servidumbre de conservación, garantizando así que permaneciera intacta como monumento a las víctimas. Sin embargo, incluso después de más de 2 décadas, el móvil sigue sin esclarecerse. El sheriff Steve Wilson afirmó que esa pregunta nunca ha sido respondida. El crematorio Tri-State era una empresa dedicada a la cremación de restos. En 2016, tras cumplir su condena completa, Mars fue liberado de prisión. El sheriff Wilson declaró: "Lo he visto, he hablado con él y creo que ha cumplido su condena y está listo para rehacer su vida". Sin embargo, las heridas de la comunidad tal vez nunca sanen por completo. Pero si esto les parece impactante, esperen a ver lo que sucedió cuando otro profesional de confianza traicionó su sagrado deber. Número 2. Dondre Johnson. Julio de 2014, en pleno verano texano, un casero de Fort Worth llegó a una funeraria para cobrar el alquiler. En cambio, descubrió uno de los escándalos más perturbadores que la ciudad jamás había visto. La funeraria de la familia Johnson, otrora un nombre de confianza en la comunidad, se había convertido en una casa de los horrores. En su interior se encontraron 8 cadáveres en descomposición, abandonados y dejados a su suerte bajo un calor sofocante. Durante años, DeAndre Johnson y su esposa, Rachel Hardy Johnson, dirigieron su funeraria, cobrando a familias en duelo que les confiaban los arreglos finales para sus seres queridos. Pero tras bambalinas, se desarrollaba un horripilante patrón de negligencia y engaño. Entre 2012 y 2014, las familias pagaron a Johnson por servicios de cremación, solo para recibir cenizas que no pertenecían a sus seres queridos. Algunos jamás recibieron restos. Una mujer enterró lo que creía que eran las cenizas de su padre, solo para descubrir después que su cuerpo aún se encontraba en la morgue. Lo más escalofriante es que, durante la investigación, un empleado del crematorio hizo un descubrimiento escalofriante. El cuerpo de una bebé, oculto dentro del ataúd de un adulto. El cuerpo de la niña, conocida como la bebé Walker, había sido escondido en un intento desesperado por encubrir la creciente negligencia. Era uno de los 7 cuerpos que los Johnson dejaron descomponerse en un edificio sin refrigeración, en lugar de darle sepultura o cremación adecuadas. La operación de Johnson fue posteriormente calificada como un esquema Ponzi con cenizas. Los fiscales revelaron que reciclaba restos cremados, entregándolos a múltiples familias, donde, de hecho, el paradero de muchos seres queridos sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Las víctimas relataron historias desgarradoras. Una de ellas, Michelle Jones, confrontó a Johnson en la corte, diciéndole: "Oraste por los débiles. Oraste por los afligidos. ¿Cómo te atreves a tratar así a tu gente y a tu iglesia?". A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles aún más inquietantes. Rachel Hardy Johnson también enfrentaba cargos federales por un fraude no relacionado con el programa de cupones de alimentos, ya que, a pesar de ser propietaria de 2 negocios con su esposo, durante mucho tiempo se había declarado madre soltera para cobrar los beneficios. No solo eso, sino que planeaban convertir su negocio en un reality show. Al final, las consecuencias legales fueron graves. DeAndre se enfrentó a 2 cargos de robo mayor y múltiples cargos por profanación de cadáver. El jurado deliberó menos de 1 hora antes de declararlo culpable y posteriormente lo sentenció a 2 años de cárcel estatal y una multa de $10,000. Rachel fue sentenciada a 21 meses de prisión federal por el cargo de fraude con cupones de alimentos. Pero para muchas familias, la justicia parecía incompleta, ya que muchas de ellas no han recibido las cenizas de sus seres queridos. Al comenzar su condena en la cárcel estatal de Hutchins, Johnson afirmó desde la cárcel que solo era culpable de mala gestión, culpando al personal incompetente y a errores administrativos, pero muchos no le creyeron. Para ellos, sus mentiras no eran más que parte de un patrón de traición y avaricia, llevado a cabo mientras las familias en duelo sufrían aún más. Pero la historia no termina aquí. Las acciones de la siguiente pareja fueron igual de perturbadoras y dejaron a decenas de familias devastadas. Número 1. John y Carrie Halford. En octubre de 2023, la tranquila localidad de Penrose, Colorado,
se convirtió en el epicentro de un descubrimiento estremecedor cuando un olor nauseabundo condujo a los investigadores hasta la funeraria Regreso a la Naturaleza, regentada por John y Carrie Alford. Lo que encontraron en su interior horrorizaría a toda la nación. Los Alford, a quienes se les había confiado la sagrada responsabilidad de cuidar a los difuntos, habían convertido su establecimiento en algo más parecido a una casa de los horrores que a una funeraria. Entre 2019 y 2023, casi 200 cadáveres fueron abandonados a su suerte dentro del edificio. Los investigadores describieron cuerpos apilados unos sobre otros, bloqueando puertas y pasillos, con tablas colocadas para poder caminar sobre charcos de fluidos corporales. Al iniciar la investigación del FBI, quedó claro que no se trataba de un fraude común. Los Alford habían recaudado más de $130,000 de familias en duelo, prometiéndoles cremaciones y entierros dignos. En lugar de eso, les enviaron urnas llenas de cemento seco mientras los cuerpos se descomponían en secreto. Las familias quedaron horrorizadas. Una de ellas es Cristina Page, una madre desconsolada que creía tener en sus manos las cenizas de su hijo David. La verdad era que su cuerpo había sido dejado descomponer en las instalaciones de Alfords. Su dolor se convirtió en el símbolo del sufrimiento de cientos de familias, cada una obligada a afrontar la realidad de que a sus seres queridos se les había negado incluso la dignidad más básica en la muerte. Me cuesta mucho desprenderme de ello. El FBI quería todo el contenido y la urna, y discutimos por ello. Y consiguieron parte del contenido para analizarlo. Los Alford no se limitaron a engañar a las familias. Presentaron certificados de defunción falsos, falsificaron identidades ante los crematorios e incluso entregaron los cuerpos equivocados para el entierro en al menos 2 casos, ocultando estos errores a los afligidos familiares. Pero el engaño no terminó con los muertos. Durante la pandemia de COVID-19, los Alford vieron una oportunidad para expandir su fraude. Presentaron solicitudes de préstamo falsas, defraudando a la Administración de Pequeñas Empresas, SBA, con casi $900,000 en fondos de ayuda de emergencia. Y mientras los cadáveres se pudrían en sus instalaciones, los Alford disfrutaban de lujosos todoterrenos, vacaciones caras y artículos de alta gama de Gucci y Tiffany & Co. En junio de 2025, finalmente se hizo justicia. John Alford recibió la pena máxima federal de 20 años de prisión. Le esperan cargos estatales por 191 delitos de profanación de cadáveres, lo que augura más años tras las rejas. Carrie Alford aún espera su sentencia. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la Fiscalía Federal acordó solicitar 15. La codicia y la insensible indiferencia de los Alford hacia la dignidad humana conmocionaron a la nación. Pero para sus víctimas, las cicatrices que dejaron tal vez nunca sanen del todo.